Los desafíos son el motor que hace avanzar a cualquier ciencia. Problemas que se abren, conjeturas que buscan su demostración, dudas, frustraciones, nuevas construcciones, nuevas teorías. Hace falta creatividad. Así como existen los átomos que conforman la materia y los genes que describen a todo ser vivo, ¿habrá algún conjunto de números que sirva para generarlos a todos? Y ustedes saben que sí, que existen. Se podría decir que son los ladrillitos sobre los que se construyen todos los números enteros. Son fuertes, inesperados casi, infinitos además. Son los números primos, cuya imprevisibilidad ha desvelado a los matemáticos por siglos. Los números primos se han convertido en el santo grial de las matemáticas. Desde siempre, el hombre trató de buscar las partículas más pequeñas, lo que se llama las partículas elementales. Primero, supimos que existían las moléculas. Después creímos que los átomos eran los más pequeños. Hasta que aparecieron lo que se llaman las partículas subatómicas. Y todavía hoy, los físicos andan a la búsqueda de lo que se llama el bosón de Higgs, que viene a ser la 13ª partícula elemental que terminaría por cerrar la teoría más aceptada hoy, la teoría del Big Bang. En matemáticas, sin embargo, las partículas elementales ya se conocen. Son los que se llaman los números primos. Claro, ustedes tienen derecho a preguntarse, ¿y qué es un número primo? Miren, un número se llama primo cuando solamente se lo puede dividir por sí mismo y por 1. Y ya que hablamos de números primos, para entender un poco más, acompáñeme en esta suerte de cuento infantil. Vamos a suponer que un chico que se llama Nicolás está por festejar su cumpleaños. Entonces invita a una fiesta a sus 12 mejores amigos. Claro, como buen anfitrión, compra 12 caramelos porque los quiere repartir entre los invitados. En verdad, Nicolás no está tan seguro que todos los chicos vayan a la fiesta. Con todo, él se propone distribuirlos entre todos los asistentes sin que haya peleas ni que sea necesario partirlos a los caramelos en pequeños trozos. Por eso es que piensa que lo mejor es que vengan los 12. ¿Y por qué? De manera tal que si vienen los 12 le corresponde un caramelo a cada uno. Claro, también le serviría, y yo sé que es lo que usted está pensando, si vienen 6, porque le puede dar 2 caramelos a cada uno y listo. Y con la misma idea, si vinieran 4, o si vinieran 3, incluso si vinieran 2 o hasta un solo amigo, eso no le va a generar ningún problema. Nicolás está feliz. Se come uno de los 12 caramelos y súbitamente la situación cambia. Ahora quedan nada más que 11, como usted se da cuenta. En principio, eso no debería ser ningún problema. Sin embargo, y siguiendo con la idea de no partir caramelos en trozos más pequeños, ahora a Nicolás le quedan solamente 2 alternativas, diferentes de lo que pasaba antes. O vienen 11 amigos, o viene uno solo. En cualquier otro caso, ya no va a poder cumplir con el deseo que tenía al principio. En la situación anterior, con 12 caramelos, los podía dividir entre 6, 4, 3, 2 y hasta con un solo amigo. Pero con 11, solo puede dividirlos por sí mismo, o sea 11, y por 1. Y justamente esa es la propiedad que caracteriza al número primo. Yo estoy seguro que usted ya lo advirtió. 11 es un número primo. Es sencillo calcular si un número relativamente chico es primo o no. Solo hay que hacer las cuentas y ver si se puede dividir por otro número que no sea ni uno ni el mismo número. Por ejemplo, para decidir si el 3 es un número primo, ¿usted qué haría?
todo lo que hay que hacer es intentar dividirlo por 2. Y no se puede, por lo menos en forma exacta. Entonces 3 resulta ser un número primo, ya que solamente se lo puede dividir por él y por 1. Pero si uno quisiera chequear, por ejemplo, qué es lo que pasa con el número, digamos, 113, usted tendría que probar desde el 2 hasta el 112. Son muchas cuentas, pero con una calculadora eso no sería tan grave. Ahora bien, si uno quisiera comprobar si el número, por ejemplo, 524.287 es primo, el problema es un poquito más complicado. Y ni hablar si yo le dijera que tenemos un número que tiene, por ejemplo, 1.000.000 de dígitos. Y aquí justamente es donde comienza la fascinación de los matemáticos por los números primos. Los números primos tienen como mucha historia. En realidad todo el estudio de los números enteros tiene mucha historia. Los números naturales más que nada, o sea, los números enteros y positivos, viene la historia desde la época de los griegos y siempre han tenido interés a lo largo de los siglos. Supongo que un poco porque aparecen en todas partes, ¿no? En la vida cotidiana, en todos lados aparecen los números enteros. Y los primos, como que dentro de los enteros, son como los que forman a los otros números. O sea, todos los números uno los puede conseguir a partir de multiplicar números primos. Haciendo una cuenta por minuto, miren lo que pasaría. Nos llevaría casi un año descubrir si el número 524.287 es primo. Un año solamente de hacer cuentas. Sin comer, sin dormir, sin ir al baño. Claro, como les decía hace un rato, hoy existen supercomputadoras que realizan millones de cuentas por segundo. Pero aún con esas grandes computadoras, esas supercomputadoras por lo rápido que van, es virtualmente imposible determinar en un tiempo razonable si un número cualquiera es primo o no. Y sobre todo, cuando uno se enfrenta con un número grande. Pero cuando digo grande, digo un número grande en serio. Por ejemplo, el número primo más grande conocido hasta ahora, presten atención a lo que voy a decir, tiene 14 millones de dígitos. Si usted quisiera escribir este número y que cada cifra ocupara nada más que medio centímetro, debería empezar a escribirlo en el Congreso y terminaría en Luján. Los números primos generaron fascinación y ansiedad desde que fueron definidos. Esto sucedió en todas las épocas. Durante el siglo III a.C., fue Eratóstenes quien decidió abordarlos, el que decidió estudiarlos. Y fue Eratóstenes el primero en describir un método muy sencillo que los encuentra, así entre comillas, encuentra a los números primos, a todos. Y se conoce aún hoy con el nombre de la criba de Eratóstenes. Supongamos que el director de una versión para teatro de Alicia en el País de las Maravillas, quien no escuchó hablar de ese libro, supongamos que termina el ciclo en el teatro y el director quiere sorprender a los asistentes del espectáculo con obsequios, con regalos, y los van a poner debajo de las butacas. Claro, no hay regalos suficientes para los 120 espectadores y el director no sabe cómo hacer para elegir a quienes les da y a quienes no. Entonces lo llama al asistente y le dice, mira, haceme un favor. Ya que se trata de una obra escrita por un matemático, ustedes saben que Alicia en el País de las Maravillas fue escrita por Lewis Carroll, que era matemático, y le dice, mira, dales un número a todos los espectadores, del 1 al 120, y le vamos a dar regalos a los espectadores a los cuales les haya tocado un número primo. El director acepta la propuesta y le encarga la búsqueda de los primos hasta 120 al asistente. ¿Qué es lo que hace el asistente? Agarra la criba de Eratóstenes y se propone solucionar el tema. Y sucede lo siguiente. Empieza por el primer número primo, que es el 2. Ustedes ya saben que el 1 no es primo. Entonces el 2 ya tiene su souvenir. Después, ¿qué tiene que hacer? Tacha a todos los que se les ha asignado un número múltiplo de 2. 4, 6, 8, 10. A todos ellos quedan afuera. Porque si son múltiplos de un número entero cualquiera, ya no van a ser primos. Y pasa al siguiente. ¿Y cuál es el siguiente número primo que le queda sin tachar? Es el número 3. Ese va a tener regalo. Y tiene que tachar a todos los que son múltiplos de 3 que ya no estuvieran tachados de antes. Por ejemplo, el 9. Y va a continuar con el siguiente orden de los que no ha tachado. Y en este caso es el número 5. Y repite la misma operación hasta llegar al último. Es decir, los números que quedaron sin tachar, de los que quedan en la sala, van a ser los de los asientos que tengan asignado un número primo.
Y justamente ellos van a ser aquellos que van a recibir el regalo que va a estar debajo de sus butacas. La criba de Eratóstenes es un muy buen método para calcular números primos. Pero como ustedes se dan cuenta, es un método que por un lado es muy laborioso, hay que hacer muchas cuentas. Y por otro, solo sirve para encontrarlos dentro de un conjunto finito. Y eso es ciertamente un problema, sobre todo después de lo que descubrió Euclides. Los primos son infinitos. ¿Qué quiere decir que hay infinitos primos? Que dado cualquier cantidad de primos, puedo encontrar otro que no está, que es más grande. Entonces, en ese sentido, nunca se acaban, porque siempre que tengo una cantidad finita de primos, hay otro más grande, y bueno, así por eso son infinitos. Los números primos representan un misterio tan grande que la posibilidad de pasar de la fascinación al tormento está siempre latente. El matemático suizo Leonhard Euler decía, esto ya sucedía en el siglo XVIII, que existían razones para pensar que el orden en la sucesión de los números primos era un enigma en el cual la mente humana jamás podría penetrar. Otro matemático, el alemán Don Zagier, 200 años después de Euler, piensa algo parecido. Zagier dice que a pesar de su definición tan simple y su rol como los ladrillitos en la construcción de los números enteros, los números primos crecen entre los naturales sin obedecer ninguna otra ley que la del azar. Y que lamentablemente nadie puede predecir a dónde va a aparecer el siguiente. Y como en los cuentos de las hadas, o en los cuentos de hadas si ustedes quieren, en esto de los números primos también aparece un príncipe que viene para resolver una situación que parecía perdida. Les quiero presentar a don Carl Friedrich Gauss, o Gauss, si ustedes prefieren. Es el que se llama el príncipe de las matemáticas. Gauss no pudo predecir cuándo iba a aparecer un número primo, pero lo que sí se dio cuenta, después de contar y contar, que sí era posible calcular la probabilidad de que apareciera uno. El príncipe de las matemáticas vio que entre el 1 y el 100 había 25 números primos, es decir, que 1 cada 4 números de los primeros 100 era un número primo, y que entre el 1 y el 1000 hay 168 primos, por lo que la proporción se reduce de 1 a cada 6. A pesar de lo aleatorio, apareció una regularidad, con el número 2 como patrón cada vez que agregaba un 0. Es decir, entre el número 1 y el 1000, la posibilidad de encontrar un número primo es de 1 en 6. Entre 1 y 10.000 se reducía de 1 en 8. Y buscando entre 1 y 100.000, la chance bajaba a 1 en 10. Y si encima uno toma los números entre 1 y 1.000.000, la probabilidad era de 1 en 12. Bueno, Gauss fue uno de los primeros que dijo, abajo de tal número hay tantos primos, y dio una fórmula para eso. Y la fórmula es, si no me equivoco, abajo del número 100 hay alrededor de 100 dividido por el logaritmo de 100, el logaritmo de 100 números primos. Abajo de 1000 hay alrededor de 1000 dividido el logaritmo de 1000 números primos. Eso cuenta la cantidad de números primos que hay por debajo de un número. Gauss reconoció el patrón, pero no lo pudo demostrar. En realidad, el teorema de los números primos fue demostrado un siglo más tarde, en el año 1896, simultáneamente por Hadamard en Francia y por de la Vallée-Poussin en Bélgica. En realidad, como quedó dicho, no fue Gauss el único fascinado por esta clase de números, claro que no. Hubo otros grandes matemáticos que sucumbieron ante la belleza de los primos y unieron sus nombres a estos números misteriosos. Pero hubo una en particular, sí, una mujer, que se tuvo que hacer pasar por un hombre para ganarse un lugar en el mundo de la matemática. Sophie Germain es una matemática francesa de 1800 y pico que quería estudiar matemática, pero en esa época no estaba bien visto que las mujeres hicieran ciencias duras. Y ella quiso estudiar en la Escuela Politécnica de París, que es una de las escuelas más renombradas, que había sido fundada por Napoleón en París. Una escuela militar, pero donde se enseñaba matemática. Sigue existiendo, de hecho. Todos los franceses más famosos vienen de la Escuela Politécnica. Y ella, como no podía
ser estudiante de la escuela politécnica porque era mujer, se hizo pasar por hombre. Un número primo se dice que es un número primo de Germain. Si al multiplicarlo por 2 y sumarle 1, el resultado también es un número primo. A ver, por ejemplo, si uno toma el número 2, que sabe que es primo, lo multiplica por 2 y le suma 1. 2 por 2, 4, más 1, 5. Y uno sabe que el 5 es primo, por lo tanto 2 es lo que se llama un primo de Germain. Veamos otro ejemplo. Supongamos que uno toma el 11, que sabe que es primo, lo multiplica por 2 y le suma 1. 11 por 2, 22, más 1, 23. Y como también 23 es primo, resulta que el 11 es un primo de Germain. El mayor número primo de Germain conocido hasta la fecha se descubrió en el año 2008. Y vean, ¿sabe cuántos dígitos tiene? 51.910. Para darles una idea de la longitud que tiene este número, si uno pudiera escribir cada dígito usando medio centímetro, ocuparía algo más de 2 cuadras y media. El filósofo Marin Mersenne y el célebre Pierre de Fermat tienen su lugar en el Olimpo de los buscadores de números primos. Y sus descubrimientos, como en el caso de Germain, llevan sus nombres. Es decir, se trata de primos particulares y que son difíciles de encontrar. Pero en el siguiente jardín de los primos también existen flores simples y bellas, como por ejemplo la de Goldbach. La conjetura de Goldbach fue planteada en el siglo XVIII por el matemático prusiano Christian Goldbach. Y dice, fíjense que es una cosa muy sencilla, que todo número par mayor que 2 se puede escribir como la suma de 2 números primos. Es muy sencillo, pero hasta hoy fue imposible de probar. Esta conjetura, la de Goldbach, es parte de la trama central de un libro que se llama El tío Petros y la conjetura de Goldbach, de un autor griego, Apóstolos Doxiadis, y también de la primera película del humorista español Luis Piedrahita, que se llama La habitación de Fermat. En esa película trabaja Federico Lupi, sí, el actor argentino. Trabaja como un joven matemático que cree haber demostrado la conjetura de Goldbach. Pero claro, en el momento crítico le robaron los papeles en donde él cree que tenía los cálculos. Son tan deslumbrantes los números primos y sus enigmas que en algún sentido traspasan el límite de la matemática. La fuerza de la fascinación les confiere otros usos, más allá del cálculo mismo. En su libro, La soledad de los números primos, el físico y escritor italiano Paolo Giordano describe una historia de amor, aprovechando una particularidad de ciertos números primos. Son los que se llaman los primos gemelos. En una clase del primer curso, Matías había estudiado que entre los números primos hay algunos que son muy especiales. Los matemáticos los llaman números primos gemelos. Son parejas de números primos que están juntos, o mejor dicho, casi juntos. Porque entre ellos media siempre un número par que les impide tocarse de verdad. Números como el 11 y el 13, el 17 y el 19, o el 41 y el 43. Matías pensaba que Alice y él eran así. Dos primos gemelos, solos y perdidos, juntos, pero no lo bastante para tocarse de verdad. La matemática aún no ha podido confirmar si, así como existen infinitos números primos, ¿hay infinitos números primos gemelos? Esto es lo que no se sabe todavía. Lo que sí se puede decir es que las parejas encontradas son muchas. 29 y 31, 41 y 43, 59 y 61, 71 y 73. Miren, no los voy a poder hacer todos porque la lista es muy larga. Y se han encontrado números primos gemelos extraordinariamente grandes. Los primos gemelos más grandes que se conocen hasta el momento son verdaderamente enormes. Cada uno de estos primos gemelos, o sea, separados solo por un número no primo, un número par que tiene que estar en el medio, tiene 100.355 dígitos. Una barbaridad. Si usted quisiera repartirle a una persona distinta cada uno de los dígitos, necesitaría llenar 2 canchas de Boca para poder tenerlos a todos juntos. El extraordinario mundo de los números primos, además, ofrece curiosidades como la de los primos reversibles. Sí, se llaman reversibles. O sea, números que son primos, pero si uno los da vuelta, siguen siendo primos. Un ejemplo, el 113. Que al revés también es primo. No sé,
No parece muy sorprendente, eso es cierto. Pero veamos qué sucede con otro número primo un poquitito más grande. Este es un número primo de 100 cifras. No lo vamos a leer. No porque quiero terminar alguna vez el programa. Lo bueno es que ya alguien lo hizo por nosotros y descubrió que también es reversible. Pero además, si a este número de 100 cifras lo cortamos en trocitos de 10 cifras cada uno, vamos a obtener 10 números de 10 cifras y, como ustedes ya se imaginan, los 10 son números primos. Y no solo son primos, sino que a su vez los 10 son primos reversibles. Y todavía queda lo mejor. Si colocamos cada uno de estos números de 10 cifras uno debajo del otro, vamos a obtener un rectángulo en el que cada fila, cada columna y cada diagonal es un número primo reversible. ¿A quién se le pudo haber ocurrido eso? La fascinación por calcular y conocer a los números primos subyugó desde siempre a los matemáticos, durante siglos, aunque sea por el simple desafío de entenderlos. Pero en el siglo XX, y sobre todo en el siglo XXI, los números primos dejaron de ser solamente el objeto del deseo en sí mismo, y se convirtieron en un elemento fundamental en la vida cotidiana. Mire, gracias a los números primos, hoy podemos comprar por internet y enviar mensajes seguros, porque los números primos son la materia prima de la encriptación. El método de RSA, de criptografía, se basa en lo siguiente, que yo tengo una función que encripta. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un texto, le aplico esa función, que quiere decir que lo modifica, y me da un texto encriptado. O sea, mezclo las letras y me da otro texto que nadie entiende. Ahora, esa función la llamo f. Supónganse que yo tengo una función que la llamo g y que deshace lo que hizo f. Entonces yo aplico f a un texto, mezclo las letras, y g se lo aplico a las letras mezcladas, deshace lo que hizo f y me vuelve a dar el texto. Esa g se llama la inversa de f. Es un proceso que deshace lo que hizo f. Y f es lo mismo, la inversa de g. F va a deshacer lo que hace g. Resulta fascinante también ver cómo se puede obtener un resultado tan eficiente, al menos por ahora, con un método tan sencillo de entender como el de la encriptación. Tuvieron que pasar muchos años, pero los números primos encontraron su lugar en el día a día de las personas, en nuestra vida cotidiana. Más allá de la belleza intrínseca de cada una de las propiedades que surgen de su estudio, con la encriptación, los números primos le sumaron ahora utilidad. ¿Cuál es el motivo por el cual generan tanta atracción estos números? Estos números que son tan impredecibles. Quizás lo que uno puede hacer es encontrar el porqué de la fascinación por estos números primos en el hecho de tener un desafío que en apariencia es imposible, pero que a su vez permiten darnos la satisfacción de ir consiguiendo pequeñas victorias en el camino.